Pero no he olvidado tu pregunta, porque todavía no la he contestado. Pero ahí vamos. Sí, ahí vamos. entonces, Juan Carlos, pasó el tiempo y yo conecté, Dios me permitió a través de un amigo en Guatemala, que era amigo en común con el pastor Cash, me refirió con un apóstol en Quetzaltenango, ya él partió con el Señor, y mi amigo le dijo, mira, hay un pastor en Colombia que tienes que tenerlo. Así tal, y ellos se referenciaban así, predicadores, y él me invitó, pero él, desde que mientras estuvo en vida y ahora sus hijos también, todos los años el predicador obligado es el pastor Cash. Entonces, bueno, ahí es donde me conozco con el pastor Cash más de cerca. Entonces él me comienza a invitar a sus congresos en Guatemala. Todos los años ellos hacen un congreso donde vienen cientos de pastores de diferentes partes del mundo, de habla hispana. Y entonces comencé a ser uno de los invitados para edificar específicamente. Él me llevaba para edificar sobre temas financieros por un proyecto muy grande de compra de terreno en su ciudad. Ese terreno está cerca al aeropuerto, y la proyección del templo, del auditorio, que ya el día de hoy lo tienen construido. Entonces, en uno de esos congresos llegaron varios hombres de Dios. Estaba el pastor Cash Luna, estaba Héctor Torres, que es colombiano, es un profeta, escritor de muchos libros de guerra espiritual. Un hombre poderoso. Un hombre poderoso. Y yo era el otro invitado, éramos los tres invitados. Entonces, el congreso era como de 4 días como un resort, una cosa muy fina, muy espectacular. Y nos dieron los horarios de predicaciones. Entonces, una de las noches predicaba Héctor. Y cuando el otro predicaba, entonces nosotros llegábamos a recibir. Entonces, cuando le tocó predicar, era una de las noches, él pasó, recibió el micrófono y pasó. Y dijo, bueno, antes de predicar, yo tengo una instrucción del Señor. La instrucción que tengo es esta. Por favor, Pastor Jesús Díaz, ven aquí adelante. Y me pasó adelante. Wow. Y entonces me dijo, tengo esta palabra de Dios. Y es ahí donde yo escucho por primera vez esa frase. Y comenzó a hablarme y me dijo, Dios te ha ungido para que seas un apóstol del mercado. Wow. Cuando él me dijo eso, yo dije, bueno, yo sé qué es hacer mercado, pero apóstol de... ¿Qué será eso? Ay, que suena. O sea, yo sé hacer mercado y hago mercado, pero no sé. Entonces, cuando vine aquí y traía esa palabra, entonces, en algún momento tomamos café con el pastor Carlos Anaya, y justo él tenía un borrador de un libro que estaba escribiendo Peter Warner y Cindy Jacobs. Y en ese libro, que debe estar en el mercado, no sé, Carlos me pasó fue el borrador, porque hay uno de los capítulos hablaba de apóstoles del mercado. Tremendo. Entonces yo agarro el libro y lo leo y entiendo. Entonces dice ahí que un apóstol del mercado es una persona con una asignación de Dios, una unción de Dios, para activar personas del cuerpo de Cristo con revelaciones para conectar con oficios, productividad financiera a niveles pues sobrenaturales. Wow, entonces tremendo. Lo entendí claro, por eso en algún momento me escuchaste hablar de eso. Luego pasó el tiempo, vino Ronnie Chávez en una ocasión estaba haciendo una gira por Colombia, y recuerdo que esa gira que hizo Ronnie la tituló La Otra Colombia, la del Espíritu Santo. Sí. Era como la gira que él estaba haciendo. Entonces, lo recuerdo, estaba muy chiquito, pero lo recuerdo. Sí. En pañales ahí. Pero sí. Entonces, me acuerdo. Cuando él llegó aquí a Bucaramanga, yo ayudé a organizar el evento con Ronnie. Lo hicimos en el auditorio de la iglesia de mi pastor. Y creo que eran como 4 o 5 conferencias, o eran 2 días de conferencias. Pero en los momentos de las ofrendas se me asignó a mí ese privilegio. Entonces los que venían con Ronnie le contaron, y Ronnie me observó
Ronnie me vio tomando la ofrenda y entonces también me dio una palabra, fue una palabra impactante la que el Señor me dio a través del apóstol Ronnie, y de ahí hicimos una amistad con él también y me acompañó a muchos congresos que hicimos y hicimos congresos en diferentes países, Ecuador, Bolivia, Venezuela y aquí en Colombia en una cantidad de ciudades, y siempre fueron congresos para llevar palabra revelada, incluyendo la palabra financiera. Entonces, bueno, Juan Carlos, es como para dar a entender por qué en ocasiones se me ha invitado, o en la iglesia nuestra o en las comunidades que me dan el privilegio de servir, hemos ayudado a edificar en esa línea de lo que tiene que ver con el despertar de los José de Arimatea. Un José de Arimatea, que sea hombre o mujer, es una persona que tiene responsabilidad por el cuerpo de Cristo. Hoy, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no necesita ni una tumba nueva, ni tampoco necesita la tramitología de un entierro. Hoy el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, repito, necesita terrenos, auditorios, pagar proyectos televisivos, proyectos de evangelismo, sostener nóminas, pagar radio, viajes, pasajes aéreos, la organización de eventos, todo lo que demanda la estructura para formar discípulos, ese ejercicio de llevar el evangelio a los no alcanzados. Entonces, el José de Arimatea es esa persona que dice, el cuerpo necesita eso, yo le doy a dar, voy a ser parte de esa persona que ayuda a generar los recursos para lograr todo eso. ¿Yo puedo ser un José de Arimatea? Pero por supuesto que sí. Un ministro que se dedique al pastoreo, a la administración de la palabra, a la unción, ¿puede ser un José de Arimatea? Por supuesto que sí, Carlos, porque leí hace años un artículo del evangelista Gigi Ávila, y de todas las 5 o 7 páginas que tenía el artículo, se me quedó una frase: los consejos convencen, pero los ejemplos arrastran. Wow, maravilloso. El ejemplo de un pastor que sea inversionista en el reino es obvio que dijo Benson Idajosa, o dijo Norberto Carlini o Harold Caballeros en el año 94, dijeron que hablando del espíritu correcto del predicador, dice, el espíritu es el vehículo en que se transporta aquello que se llama revelación o palabra, y uno lo que transmite a la gente es espíritu. Entonces es obvio que los pastores deberíamos ser José de Arimatea, que tenemos mucho sentido de honra al cuerpo. Así es. Porque cuando hubo que reclamar el cuerpo de Jesús, ahí no apareció Juan, tampoco estaba Pedro, el doctor Lucas tampoco, Mateo tampoco, ninguno de ellos. ¿Porque eran menos, malos? Mucho menos Tomás. Menos. ¿Porque eran malos? No. Sí. Porque seamos honestos, don Chepe, don José de Arimatea tenía algo que ellos no tenían. Claro. Tenía recursos. Así es. Entonces, una cosa es una persona con una revelación, wow, lleno de Dios, y no tiene recursos. No porque esté en pecado, porque no. Pero otra cosa es alguien lleno de la revelación y diga, no, es que yo genero 100,000, 200,000 dólares de ganancia mensual en mi empresa, en mis negocios, y tengo recursos. Claro. Eso es muy distinto. Entonces, José de Arimatea no solo tenía recursos, tenía el temor de Dios y tenía las conexiones y las relaciones correctas. Agarró el teléfono y llamó a Pilato. Mira, Pilato, ¿cómo estás? Mañana confirmado lo del golf a las 3 de la tarde. Pero a mí, un favor, ayer mataron a una persona que yo aprecio muchísimo. Se llama Jesús. ¿Me puedes hacer un favor? Necesito que me entregues el cuerpo de él a mí. Y Pilato le dijo, flaco, mira, créeme que te lo voy a entregar porque eres mi amigo. Manda a un mensajero, una camioneta, lo que sea, y reclámalo. No, voy a ir personalmente. Bueno, listo, ya, mejor dicho, ya mandé el mensaje, está autorizado. Tremendo eso. Yo sé lo que es reclamar un cadáver. Reclamé el cadáver de mi papá hace unos años, que falleció aquí en el
hospital universitario. Y entonces José tenía esas relaciones, esos contactos, y agarró el cuerpo de Jesús. También jugaba golf con Nicodemo. Sí. Y le dijo: Nico, vamos a honrarlo por lo alto. Y trajeron kilos de perfume, no eran perfumes de 8,000 pesos, 120,000 pesos. Total. No, eran perfumes de 7 millones, 15 millones de pesos. Y vinieron y embalsamaron el cuerpo del Señor y lo pusieron en una tumba nueva, una cosa pero supremamente espectacular. Entonces, sí, los ministros no solo podemos ser como José, deberíamos tener la formación, la revelación, la estructura pensante y la capacidad de generar recursos para ser inversionistas. Claro. Uno puede invertir desde dar una ofrenda para que los gedeones funcionen con los Nuevos Testamentos, hasta regalar una Biblia empastada en cuero o una Biblia de papel periódico que vale más económico, o llevar comida al que tiene hambre. Hay muchas formas de uno ser José de Arimatea, pero sí deberíamos ser un punto de inspiración. Y pienso que eso hace parte de la restauración de todas las cosas que estamos experimentando. Porque por mucho tiempo los ministros, como te pasó a ti, me pasó a mí, a muchos otros que sé que se pueden identificar con nosotros, quedamos anclados en ese concepto de que los pastores y el dinero, nada que ver, las riquezas son del diablo, el dinero y los recursos tiene que producirlos un José de Arimatea que no nos incluye a nosotros, que esa es otra revelación. Y pienso que en esa restauración está esa transformación de la conciencia de nosotros como ministros, que no solamente desatamos unción, revelación y palabra, sino que también tenemos la habilidad, como un David, de pelear las batallas del Señor, de ministrar en el tabernáculo, pero también de traer recursos para que el mismo cuerpo sea bendecido. ¿Piensas que eso es un tema revelacional? Pero por supuesto. Juan Carlos y estimados amigos que están conectados en este podcast, los pastores tenemos dos tipos de proyectos. Los proyectos que quizás nunca se hagan realidad, los que queremos que se hagan realidad, y los que ya están archivados, que quizás nunca se van a hacer realidad. Entonces, hemos hecho un análisis y la mayoría de proyectos que los pastores en ocasiones tenemos y que están archivados, yo quiero decirles algo, no están archivados por falta de oración o por falta de evangelismo o algún otro ingrediente. Están archivados por falta de finanzas. Así es. Hay demasiados ministros que su congregación los tiene viviendo en deshonra, no porque los que asisten a la iglesia sean malos, sencillamente hace falta la educación cristiana en ese tema que tiene que ver con las finanzas. Las finanzas, casi parecido que al igual que la política, se ha satanizado en el cuerpo de Cristo, sí, cuando es un tema tan espiritual, pero tan espiritual. Imagínate que el Señor le dijo al sacerdote Aarón, le dijo: y las riquezas del pueblo serán para ti por razón de la unción. Wow. Ahí están en Números. La unción no es un atractivo para la pobreza. No hay ser que haya pisado de la tierra más próspero que Jesucristo. Y Jesucristo no fue pobre, se hizo pobre. Así es. Las últimas horas de su vida, minutos de su vida, pero no fue pobre. Así es. Entonces, hay más posibilidades que una pastora, un pastor ungido, atraiga con esa unción, en el buen sentido de la palabra, la productividad, los recursos, que la pobreza. De hecho, tremendo. La unción pudre los yugos y la pobreza es un yugo. Sí. O sea, los que hemos comido tierra, los que nos ha tocado la pobreza, yo sé que es vender periódico aquí, irme con mi hermano a la 1 de la mañana a Vanguardia Liberal, hacer fila hasta las 3 para comprar 20 periódicos y luego caminar por todo el centro gritando vanguardia con la víctima de hoy, vanguardia de hoy. Sé lo que es hacer fila en el Estadio Alfonso López, no para entrar a Sombra o a Oriental a ver un partido, es hacer fila con una olla llena de empanadas o de papas chorreadas con huevos cocidos para ir a ayudar, trabajar para ayudar a llevar algo
a la casa. Entonces, los que conocimos algún día la pobreza, pero cuando llegamos a Cristo entendimos, ok, ser santo no tiene que ver con una vocación o un pacto de pobreza. Ser santo tiene que ver más con la sabiduría, la inteligencia, la facultad y la habilidad de producir recursos e inspirar a otros para que lo generen también. Y la bendición que eso trae para la familia. Pero por supuesto. Porque muchos de nosotros tenemos el estigma de nuestros hijos dicen, no, yo no quiero ser pastor. ¿Para qué? ¿Para vivir como vivió mi papá? ¿O para no tener un par de zapatos? ¿O para no tener una camisa? ¿Para no poderme comprar lo que cualquier otro de los otros niños que no son hijos de pastores sí pueden tener acceso? Y pienso que en esa que es nuestra principal preocupación. Señor, que nuestros hijos te amen. Señor, que nuestros hijos te sirvan. Que en nuestra familia pueda haber un testimonio de que vale la pena seguir a Dios. Es fundamental que ellos vean un ministerio próspero. Es así, Juan Carlos. Yo recuerdo que en algún momento de los años anteriores, cuando comencé a conectar con mi esposa con esa revelación, yo senté a mi esposa y a mis hijos y les pedí perdón, porque las experiencias que vivimos de pobreza fueron muy feas, muy desagradables, marcan, decepcionan. Ahora imagínate, pobreza mezclada con religiosidad, eso Wow. es... Una combinación súper destructiva. Eso es un veneno. Entonces, claro que sí se le hace bien a la familia y claro que sí es absolutamente saludable para el ministro y para su casa y para su familia. Existen más posibilidades que una esposa y unos hijos a quienes se haya podido honrar y se haya podido darles una vida digna. Porque la prosperidad no tiene que ver con cuánto me sobra. La prosperidad tiene que ver cuánto tengo y cuánto me alcanza para hacer aquello que me ha sido asignado. Entonces, esto es un tema muy interesante que debería de hablarse más en los púlpitos. Así es. No solo para pedir, sino para formar. Claro. El creyente que llega y conoce a Jesús y se le entrega el evangelio completo, porque hay un evangelio incompleto, el evangelio donde la persona es santa y quiere irse para el cielo, y con todo respeto lo digo, aquí en la tierra habla lenguas, traduce lenguas, conoce parte de las raíces hebreas, griegas, y tiene una cantidad de experiencias, pero todo eso lo acompaña con pobreza y escasez. Hay algo que anda mal. Totalmente. Algo que anda mal, porque Él es el dueño del oro y de la plata. El hombre de fe más impactante es Abraham, el padre de la fe, y esa fe lo conectó con llegar a ser un hombre riquísimo, en ganado, Totalmente, sí. en oro, en plata, en todo eso. Entonces, este es un tema muy apasionante. Toda la gente que está conectada con nosotros, que está en este podcast, el Diario de un Ministro. Hoy, el ministro de las finanzas, con un ministro no solamente con testimonio, con revelación, sino también con toda esa experiencia de haber transitado de lo que es una inmensa pobreza a una prosperidad como el Señor mismo lo requiere. Apóstol Jesús, gracias por haber participado con Pastor nosotros. Juan Carlos, para mí es el honor. A todos ustedes, vayan a la congregación donde vayan, por favor. Alíñense con sus pastores, respáldenlos en oración, en ayuno, en clamor, en evangelismo, en compasión por las almas, pero a eso súmenle sus diezmos, ofrendas, primicias, la generosidad. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Un abrazo, para mí el honor. Muchas gracias. Nos vemos en la ruta de Colombia, nos vemos en el gran fondo de Nueva York, ¿verdad? En alguna parte con esa bicicleta. Bendiciones para todos.